yo estaba en una secundaria privada, entonces mis papás me decían, bueno, ¿qué va a pasar para la prepa? Pues la verdad es que es algo que quizá de chiquitos no le damos mucha importancia, pero pues yo no sabía, o sea, yo la verdad es que yo tuve una maestra muy, muy buena de biología y de química, entonces yo dije, yo quiero estudiar algo de eso, ¿no? Eso nada más era en la secundaria, pero no sabía más. La verdad es que llegué un poco a ciegas, o sea, sin saber qué iba a esperar, como un poco un Pablo sorprendido de qué va a pasar, porque luego en secundaria no te Sí, importa tanto, ¿no? O sea, es como, sí, sí, lo que venga, prepa, meh". Yo en la secundaria no tuve esa materia, ni esa, ni ese acompañamiento. Simplemente un día nos dijeron, bueno, los que vayan a hacer el examen para la UNAM o el Comipems, bueno, aquí están los formatos, ¿no? Y en ese momento fue así como, de, espérame, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Entonces, ahí fue un poco también cuando dije, ¿qué va a pasar? Entonces mis papás también dijeron, no, es que sí necesitamos saber qué quiere estudiar para saber en qué prepa lo vamos a meter, ¿no? Entonces, también un poco fue por eso, como para saber qué iba a hacer después, a qué prepa me convenía entrar, qué sistema a mí me convenía. habías tenido una profesora que te gustaba cómo impartía la biología. ¿Podrías decir que por ella te encaminaste o fue como tu atracción hacia la biología? Sinceramente sí, porque en sexto de primaria, esta misma maestra que me dio biología, después en la secundaria me empezó a dar ciencias naturales. Algo hubo, no sé no sé qué, solo simplemente un clic muy grande, muy, muy grande. Yo me acuerdo perfecto que para ciencias naturales y biología y química, yo no tenía que estudiar, o sea, a mí me valía y yo me iba así, ¿no? Fresco al examen. Y para las otras sí era así como estar estudiando, estarte aprendiendo las cosas, pero para estas dos era muy sencillo. Yo creo que sí, ellas dos influyeron, porque todavía en la prepa estuve medio dudoso de, me voy a química, bueno, a QFB en la UNAM o me voy a biología. Entonces todavía por ahí estaba esta maestra de química de la secundaria. Entonces, ¿podrías decir que cuando acudiste aquí con nosotras al servicio, recuerdo, no sé si recuerdas que saliste de familia científica? ¿Te hizo el clic, ya sabías, te confirmó o te resolvieron algunas dudas? Cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso, ¿no? De qué sentiste ya después cuando te dieron las sugerencias y los resultados. Lo primero que recuerdo fue que me dijeron, va hacia la parte, bueno, hacia el campo de las ciencias. Entonces sí dijeron, recomendación, prepa de UNAM, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que era la primera opción, creo que era la prepa 6 o la 5 no me acuerdo, y en segunda opción era la prepa uno, que fue donde yo terminé estudiando. Recuerdo que salieron dos, como tal biología y también veterinaria. Uh-huh, sí, Me acuerdo perfecto porque de hecho fueron mis dos opciones cuando pasé hacia la universidad. Al final de la prepa, yo hablé con mi profesor de biología y le pregunté, oye, ¿qué estudiaste? Esto y lo otro. Y me dijo, biología en la Facultad de Ciencias. Digo, pues para ese entonces yo no entendía de facultades ni nada, ¿no? Pero más bien me confirmaron que existía esa carrera y que era algo que yo dije, sí, sí quiero eso. y justo ahorita que mencionabas, tus dos opciones eran veterinaria y biología. ¿Qué fue lo que dejaras veterinaria a un lado, ya que como mencionas que te gustan los animales? Tuve una profesora que me dio como un golpe de realidad hacia la parte médica. Ok. Entonces, en la prepa tenemos una materia que se llama Educación para la Salud. Uh-huh. Y es, se hace cuenta como fisiología, ni me acuerdo bien exactamente qué veíamos. Entonces, en ese momento, cuando tomé esa materia, dije, no, o sea, ahí me di cuenta que no era bueno para esa parte de medicina. O en ese momento, bueno, sí, o sea, tenía que ver mucho con medicina, ¿no? De hecho, grandes amigos, ahorita que estudiaron medicina, confirmaron por esa materia. Y yo confirmé por esa materia que era no, medicina no. Sin embargo, cuando o cuando me tocaba el pase directo, esta,
Mi segunda opción era ciencias genómicas, Ok. pero para ciencias genómicas yo necesitaba haber estado, no me acuerdo si un semestre o un año en biología o en algún área o en alguna carrera relacionada. Ok. Entonces, como mi segunda opción no estaba disponible, ahora sí que dije, bueno, pues me dice veterinaria, puede ser que lo haga, ¿no? O ya después veo si me cambio, ¿no? Pero esa fue la razón por la cual yo decidí finalmente estudiar biología. ¿Cómo fue Ujú. pasar de una escuela pues un poco más chica a una prepa de la UNAM? Sinceramente yo no sabía que me estaba metiendo, no tenía ni idea, ¿no? Como dices, era una escuela muy pequeña, de hecho sigue siendo una escuela muy pequeña, ¿no? Sí. Entonces, pues, básicamente mis compañeros de la primaria fueron mis compañeros de la secundaria, ¿no? Entonces yo no conocía a mucha gente, pues la vi por fuera y dije, o sea, sí se me hacía enorme, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Y aparte el mundo de gente, o sea, híjole, wow, no, era demasiado. Y estaba acostumbrado a un salón de 10 personas a lo más, que fue 12, fue mi grupo más grande, ¿no? Fue lo más grande que tuve en la secundaria. Sí. Y llegar a un grupo de 60, yo dije, ¿qué es esto? No, estaba asombradísimo pero para mí sí fue un cambio muy, muy fuerte. Sí. Pero fíjate que no lo sufrí, hasta eso me gustó. Dije, wow, voy a conocer a más gente. Y sí, la verdad es que en la prepa yo era amiguero, pero fácil, ¿no? O sea, a mí me ponían alguien, bueno, yo ya me ponía a platicar y todo. Entonces, no me costó tanto trabajo, pero sí me sorprendió. ¿Y académicamente cómo la sentiste? La escuela privada sí te consiente muchísimo. Ver que de pronto estás solo y que tienes que ver cómo te toca aprender por ti mismo. Sí. Híjole, yo creo que eso fue lo más duro que me tocó. Eso sí se me hizo muy complicado, con pasar de un sistema tan controlado a un sistema completamente abierto. Wow, sí fue de, híjole, sí me costó. O sea, el primer año sí me costó muchísimo adaptarme. Creo que empezó desde chiquitito, porque en casa de mis abuelos, de mis abuelos maternos, bueno, mis abuelos vienen de Michoacán, entonces aquí, bueno, se quedaron en el pueblo de Santa Fe y tenían un terreno muy grande, entonces ellos tenían pollos, tenían patos, tenían borregos, tenían cerdos, entonces cuando yo iba, yo me acuerdo que me pasaba el tiempo viendo a los borregos, o sea, yo nada más estaba así viendo a los borregos, viendo cómo comían, o luego les daba de comer, a los animales también, entonces eso es como los primeros recuerdos que tengo. Ya después en la primaria, recuerdo muchísimo que mi vecina y yo pues, jugábamos muchísimo, éramos de la misma edad, ¿no? Bueno, un año más chica a ella. Pero en las tardes nos poníamos a ver insectos, había al lado un terreno baldío, entonces nos metíamos a ver las mariposas, que los gusanos, que las hormigas, que las abejas, entonces creo que fue algo que siempre estuvo, solo que ya hasta después fui consciente de que ahí está. ¿Qué fue lo más gratificante en esa época? ¿Qué era lo que más te gustaba? Entre que me gustaban mucho los animales, pero también las plantas. He de confesar que soy de esas personas que su casa está llena de plantas. Llegué el primer día, ¿no? Y yo siempre lo cuento que ese servicio social duró segundos nada más. Porque llegué, me presentó y me dijo, hola, soy Otón, mucho gusto, soy Pablo. Me dijo, ay, qué padre, mira, me dijo Héctor que quieres trabajar con plantas. Qué padre, mira, tenemos todo esto para identificar plantas, ¿no? Y me enseña un bonche así, o sea, de plantas, pero las plantas se guardan secas y aplastadas. Entonces, haz de cuenta, es como una hoja de papel, de periódico, ¿no? Entonces, un bonche así de cosas para identificar era demasiado. Entonces, en ese momento dije, muchas gracias, pero no es lo mío. Entonces, en ese momento yo lo vi y dije, no quiero pasar mi vida en un microscopio viendo plantas. Dije, no. Entonces, en ese momento dije, animales, necesito algo que se mueva, algo que yo necesite actividad física para poder trabajar con ellos. ¿Cuáles fueron
los retos que te enfrentaste? Mira, yo creo que los principales retos académicos para mí siempre fueron las matemáticas. Yo creo que el reto personal fue más bien aprender a estudiar. O sea, yo encontrar mi forma de cómo a mí me conviene, sí, cuáles son mis formas para estudiar, ¿no? Yo entré con una idea, digamos, como muy idealista, en el que vas a tener 2-3 horas en clase en el salón y después te vas a ir de campo y vas a estar 6 meses encerrado en un campo, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Pero como que yo tenía una idea de que biología quizá era un poco más como de observar, como analizar las cosas, pero me di cuenta que realmente hay muchísimo conocimiento que necesitas tener antes de poder ir a campo, ¿no? O poner todo ese conocimiento en práctica. Entonces, ¿no? Sí fue algo muy distinto a lo que yo me imaginaba de pequeño. La docencia es parte de mis actividades, pero sinceramente es de las cosas que más disfruto. De hecho, era lo que te iba a preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a la docencia? Sinceramente, recordar a mi primera maestra de biología o de ciencias naturales que te comentaba, que a mí me encantaban sus clases, entonces dije, quiero poder dar una clase y saber que puedes emocionar a una persona o que esa persona le va a gustar lo que haces y va, quizá si no hacer lo mismo que tú, que la puedes encaminar a algo que a mí me gusta, ¿no? Justo era lo que yo quería, ¿no? Emocionar a la gente a seguir trabajando y a seguir estudiando y que algo de mí, que algo que yo les enseñé, se quedaran con ellos, ¿no? Aunque sea una persona con eso, dije, wow, qué bonito. Fue quien finalmente fue mi tutora de licenciatura. Esa forma de transmitirnos su conocimiento, dije, es que quiero hacer lo mismo, ahora quiero hacer lo que ella hace, quiero hacer investigación. Sabiendo que yo quería hacer investigación, bueno, pues estando dentro del área de las ciencias, pues te das cuenta que necesitas seguir estudiando o seguir avanzando en los grados académicos. Indirectamente fue la necesidad, ¿no? De que yo lo necesitaba para poder llegar a ser como ella, pero digamos, el motor era, yo quiero ser investigador, yo quiero hacer investigación, como lo hace mi tutor. O sea, no se puede quedar solo para ti en tu baúl, o sea, tienes que darlo a conocer. Eso es lo que me motiva, poder encontrar cosas o poder difundir información que es novedosa, que nadie más ha hecho. Siendo bien honesto, los más importantes es la parte económica. Bueno, al final de cuentas sabes cómo darle la vuelta y cómo sortear esa problema principal, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces vas encontrando colaboraciones, vas haciendo el cochinito, ¿no? Del mismo salario o de lo que nos pagan, pues dices, bueno, esto va para la investigación, ¿no? En el área de ciencias son también las oportunidades de trabajo. Sí. Son escasas, al menos en el ámbito de investigación en universidades. Entonces, son escasas, son muy, muy, muy competidas. Y bueno, a final de cuentas tienes que prepararte, tienes que seguir dando más de lo que tienes, ¿no? O seguir creciendo más para poder ser competitivo y entonces poder lograr encontrar un trabajo. Todo el mundo piensa que, bueno, ya salimos del doctorado y ya tienes todo solucionado. Entonces, uno es la incertidumbre de qué va a pasar. La otra es, pues, que realmente no nos enseñan a buscar trabajos ni oportunidades. El insertarme es ahora aprender cómo ser investigador. ¿Por qué?
porque al final de cuentas sí te enseñan en la maestría y en el doctorado, pero ya estando aquí en un instituto, pues es aprender la parte administrativa de cada entidad o de cada institución, ¿no? Pasé de la licenciatura, ya pasé por el doctorado, y ahora viene este reto, consigue tu fondo, escribe tus proyectos, ¿no? Eso es, yo creo que sí, más que obstáculos son retos, yo lo vería así. Es como llegar, mail, parte administrativa, ¿no? Pendientes académicos y alumnos, atender alumnos. Bueno, eso, ¿no? Y por ejemplo, si yo tengo experimentos, pues es entrar al laboratorio, ¿no? Que por lo general lo hago después de comer, que ya está un poquito más tranquilo el instituto. Entonces digo, bueno, ya voy a lo que yo tengo que hacer, puede ser desde 40 minutos hasta 3-4 horas. Después viene la parte más divertida, analizar los datos, ¿no? Ya que tienes todo, o ya que hiciste todos tus experimentos, no es ni de un día ni de una semana, son de semanas, a veces meses, de hecho a veces hasta años, ¿no? Que te lleva. Entonces, bueno, ese es, digamos, un día normal. Un día extraordinario es, te levantas, abres tu tienda de campaña y estás en la naturaleza, y entonces tienes que ir por los animales o por tu objeto de estudio, ¿no? Entonces tienes que ir a buscar animales, tienes que ir a buscar o a capturar animales, hacer la toma de muestra, ¿no? Nos levantamos como a las 6-7 de la mañana y te vas durmiendo como a las 2-3, ¿no? Entonces tienes muy poquito tiempo para dormir, ¿no? Pero al final de cuentas es estar en campo, es estar en la naturaleza, justo trabajar directamente con los animales, ¿no? Entonces ese es un día extraordinario. Que nunca lo abandonen, o sea, que si saben que lo suyo es ser científico, nunca abandona ese sueño. Yo creo que cuando lo hacemos te llena y te hace ser tan feliz. Digo, puedes estar en medio de la selva sin señal, sin poderte bañar, durmiendo 2 horas en el frío mojado, pero si haces lo que te gusta, hasta terminas disfrutando todas esas cosas. Pero sí prepararse, saber que necesitas prepararte desde el inicio, ¿no? Desde que estás estudiando la licenciatura, te tienes que estar preparando, tienes que saber que vas a salir al mercado, vas a concursar, vas a competir con muchas personas. Entonces, preparación personal, preparación académica, y bueno, saber que también va a costar mucho trabajo, pero que al final va a haber una recompensa muy bonita. Le diría, acepta la ayuda, ¿no? Acepta esa opción de que te puedan orientar, pero la otra es no dudes en seguir esas decisiones que vienen de aquí adentro. No sé cómo decirlo, o sea, confiar en el sentido común, ¿no? En ti mismo, en decir, ok, quiero estudiar biología, no dudarlo, lo vas a lograr, vas a llegar a un lugar, a un puesto, a un trabajo en el que te va a emocionar, en el que vas a querer seguir trabajando y en el que no te vas a decepcionar de la investigación, sino que vas a querer seguir investigando.